Bueno, el día de hoy les voy a explicar un poco de lo que he aprendido en la semana 2 en la práctica de anatomía, en el curso de morfofisiología. Primeramente, el día de hoy vamos a ver los lóbulos. Los lóbulos son 5 y se dividen en 5, ¿no? Cada uno con funciones específicas que trabajan en conjunto para permitir la complejidad de nuestras experiencias y acciones. Estos están ubicados en el cerebro humano. En primer lugar tenemos al lóbulo frontal, que lo encontramos aquí. El lóbulo frontal es el encargado de la planificación, de la toma de decisiones, el control de impulsos, memoria de trabajo, entre otros. Seguidamente tenemos al lóbulo parietal. El lóbulo parietal está detrás del lóbulo frontal en la parte superior del cerebro. Este lóbulo integra la información sensorial como el tacto, temperatura, calor, presión, incluyendo el procesamiento espacial y la orientación. Asimismo tenemos al lóbulo temporal. El lóbulo temporal está ubicado debajo del lóbulo parietal en los lados del cerebro. Su función es de la audición, memoria, emociones, entre otros. Asimismo tenemos al cuarto lóbulo, que es el lóbulo occipital, que está en la parte posterior del cerebro. Es el encargado de la visión, del reconocimiento visual de los objetos, rostros, escenas, entre otros. También tenemos un quinto lóbulo que está dentro de la cisura de Silvio, que es esto. De la surco lateral o cisura de Silvio, que está dentro de ahí. Este lóbulo se llama ínsula. Tiene la función del procesamiento de las emociones, del dolor, de la interrupción, entre otros. Bueno, vamos a ver los surcos. El surco de aquí es el surco central. El surco central es el encargado de separar al lóbulo frontal con el lóbulo parietal. En el lóbulo parietal encontramos al surco postcentral. Y en el lóbulo frontal encontramos al surco precentral. Bueno, el lóbulo frontal tiene circunvoluciones. Primero tenemos a la circunvulación frontal superior, que es la parte de acá arriba, como podemos verlo, que es toda esta parte. Asimismo tenemos la circunvolución frontal media, que es toda esta parte, y la circunvolución frontal inferior, que la circunvolución frontal superior tiene funciones ejecutivas como la memoria del trabajo, la atención. La circunvolución media planifica y toma las decisiones. La circunvolución frontal inferior es la del lenguaje, memoria a corto plazo. Vamos a pasar al lóbulo parietal. En el lóbulo parietal esta se divide, tiene tres circunvoluciones, por decirlo así. La circunvolución parietal superior, que lo podemos visualizar en la parte de aquí. La circunvolución parietal inferior. Dentro de la circunvolución parietal inferior encontramos a la circunvolución supramarginal y la circunvolución angular. Por aquí tenemos al surco parieto-occipital, que es el que divide el lóbulo parietal con el lóbulo occipital. El lóbulo occipital tiene una circunvolución calcarina que procesa la información visual. Asimismo también tiene la circunvolución cuneiforme que procesa la información visual espacial. Circunvolución tiene dos circunvulaciones, que es la lateral y la occipital media. Bueno, vamos a pasar al lóbulo temporal. El lóbulo temporal, asimismo como el lóbulo frontal, tiene circunvulación temporal superior, que la encontramos aquí, circunvulación temporal media y circunvalación temporal inferior.
Bueno, la circunvolución temporal superior es el que procesa la audición, la memoria a largo plazo, el lenguaje. La circunvolución temporal inferior es la que procesa el lenguaje de memorias semántica, y la circunvolución temporal media es la que reconoce los rostros y objetos. Bueno, seguidamente vamos a ver un poco de las partes de la cara media del cerebro que lo conforman principalmente. En primer lugar tenemos al cuerpo calloso. El cuerpo calloso es el haz de fibras nerviosas que conecta los hemisferios cerebrales derecho e izquierdo, permitiéndoles la comunicación y coordinación entre ambos hemisferios. Seguidamente, este cuerpo calloso está conformado por partes que tenemos por aquí. Primero tenemos al pico del cuerpo calloso, a la rodilla del cuerpo calloso, al tronco del cuerpo calloso y al esplenio del cuerpo calloso, que es la parte más gruesa. Esta parte conecta las regiones occipitales y parietales, importantes en el procesamiento visual. Y por último, el cuerpo calloso se encuentra sobre el surco del cuerpo calloso que podemos visualizar aquí. Seguidamente vamos a ver a algunos surcos que encontramos aquí. El surco marginal, que tenemos primeramente acá. El surco occipital, parieto-occipital, que separa el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. Y el surco calcarino, que encontramos por aquí. Bueno, en el surco marginal encontramos al lóbulo frontal interno, que es una parte del área del lóbulo frontal que participa en las funciones ejecutivas como la planificación y toma de decisiones. Asimismo encontramos al surco precentral y al surco central. En esta parte de aquí está ubicado el lobulillo central. Bueno, asimismo vamos a encontrar que el lobulillo central está en medio de los dos, del surco central y del surco precentral. Bajamos un poquito al área del lóbulo parietal, vamos a encontrar aquí a la precuña. Todo esto es la precuña. La precuña es la parte superior del lóbulo parietal, que se relaciona con las funciones de atención espacial, integración de información sensorial y memoria. Debajo del surco parieto-occipital encontramos a la cuña. La cuña es la que recibe información visual del campo visual contralateral. Seguimos bajando. Debajo del surco calcalino encontramos a la língula. Bueno, asimismo vamos a poder visualizar el fornix, que lo encontramos aquí. El fornix, como sabemos, es una fibra en forma de arco que conecta el hipocampo con otras estructuras del cerebro. Es clave en el procesamiento de la memoria. Asimismo encontramos al tercer ventrículo, que es todo esto de aquí, que está lleno de líquido cefalorraquídeo. Dentro de ahí tenemos a la adhesión intertalámica. La adhesión intertalámica conecta los tálamos de ambos hemisferios cerebrales. Bueno, aquí podemos visualizar también al septum pellucidum. El septum pellucidum es una fibra de membrana que separa los ventrículos laterales. Asimismo, vamos a ver aquí a una parte del tronco encefálico, que tenemos al mesencéfalo, que es al puente o bulbo y puente o protuberancia, perdón, y el bulbo, y por último el bulbo raquídeo. Como sabemos, el mesencéfalo regula los movimientos oculares, la audición y el tono muscular. También contiene los núcleos rojos, la sustancia negra y los colículos superiores e inferiores. El puente o protuberancia regula la respiración, el sueño y la vigilia. El bulbo raquídeo controla las funciones vitales como la respiración, la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Asimismo, también podemos visualizar aquí un poquito de la vermis del cerebelo, que son todas estas ramitas que encontramos aquí. Siguiendo con la explicación, vamos a ver los pares craneales. Los pares craneales son 12 y inervan desde el tronco encefálico.
En primer lugar tenemos al primer par craneal nervio olfatorio, que transmite la información del olfato desde la mucosa olfatoria hasta el bulbo olfatorio. Sale del bulbo olfatorio y lo podemos visualizar aquí en la imagen. En segundo lugar tenemos al par craneal nervio óptico, que transmite la información visual desde la retina hasta el cerebro. Sale del quiasma óptico y también es sensitiva. Lo podemos visualizar aquí. En tercer lugar tenemos al tercer par craneal nervio oculomotor, el cual es el que controla la mayoría de los músculos extrínsecos del ojo, elevación del párpado superior y movimiento de los oculares. Sale del surco oculomotor del mesencéfalo y lo visualizamos aquí. En cuarto lugar tenemos al cuarto par craneal nervio troclear, que es motor, su nombre mismo lo dice. Inerva el músculo oblicuo superior del ojo, sale de la cara posterior del mesencéfalo y lo podemos visualizar aquí. En quinto lugar tenemos al quinto par craneal nervio trigémino, que es mixto, tiene sensibilidad y motora. Tiene tres ramas, la oftálmica, maxilar y mandibular, que transmiten la sensibilidad de la cara y controlan los músculos de la masticación. Sale de la cara lateral de la protuberancia y lo visualizamos aquí. Bueno, seguidamente el sexto par craneal nervio abducen, que es motor también. Inerva el músculo de la expresión facial, las glándulas lagrimales y salivales. Transmiten información sustantiva de los 2/3 anteriores de la lengua. Sale del surco bulbo protuberencial y lo visualizamos aquí. Seguidamente pasamos al séptimo par craneal nervio facial mixto, que controla los músculos de la expresión facial, las glándulas lagrimales y salivales. Transmite la información gustativa de los 2/3 anteriores de la lengua. Sale del surco bulbo protuberencial también y lo podemos visualizar aquí. Seguidamente el octavo par craneal nervio vestibulococlear es sensitivo, transmite la información auditiva y el equilibrio del oído interno. Sale del surco bulbo protuberencial también, igual que los otros pares, y lo visualizamos aquí. El noveno par craneal es el glosofaringeo. Es mixto, inerva de la glándula parótida y transmite la sensibilidad y el gusto del tercio posterior de la lengua, participando en la deglución. Sale del surco recto olivar del bulbo raquídeo. Lo podemos visualizar aquí. El décimo par craneal es el nervio vago. Este es mixto también porque tiene ese sensitivo y motor. Inerva de la mayoría de las vísceras torácicas y abdominales, controlando funciones como la frecuencia cardíaca, digestión y respiración. Sale del surco retroolivar del bulbo raquídeo y lo podemos visualizar aquí. El 11º par craneal es el nervio accesorio. Es motor. Este inerva los músculos esteromascloideos y trapecio. Movimiento de la cabeza y el hombro. Sale del bulbo raquídeo y de la médula espinal. Se ubica aquí. Asimismo tenemos el 12º, que es el último par craneal, nervio hipogloso. Es motor y también inerva los músculos de la lengua. Sale del surco preolivar del bulbo raquídeo y lo visualizamos aquí. Terminando con la presentación de la semana 2, vamos a ver la médula espinal. La médula espinal es una estructura cilíndrica del sistema nervioso central. Se encuentra protegida por 3 capas meningeas. En primer lugar tenemos a la capa dura madre, que es la capa más externa de la médula espinal. Seguidamente tenemos la capa intermedia, que es el aracnoides, con espacios llenos de líquido cefalorraquídeo.
En tercer lugar tenemos a la capa vía madre, que es la capa más interna, en contacto directo con el tejido nervioso. Por lo tanto, estas meninges proporcionan amortiguación y protección contra los posibles traumatismos. Esta imagen lo vemos en un corte transversal, donde se observa la materia gris que está aquí, en forma de una H. Esta materia gris contiene los cuerpos celulares de las neuronas y es el sitio donde ocurre el procesamiento de la información. Rodeándola podemos visualizar la materia blanca, que está compuesta por haces de fibras nerviosas mielinizadas que forman tractos ascendentes sensitivos y descendentes motoras, facilitando la comunicación entre diferentes niveles de la médula espinal y entre la médula espinal y el encéfalo. Este es el centro de materia gris. En el centro de la materia gris, se encuentra el canal central. Es un pequeño espacio que contiene líquido cefalorraquídeo, contribuyendo a la protección y nutrición de la médula espinal. Bueno, aquí vamos a poder observar los ganglios de la raíz posterior, que son estos. También vamos a ver la raíz posterior, que está aquí, y la raíz anterior, que lo podemos visualizar aquí. Esto que vemos aquí es la fisura media anterior de la médula espinal. Y en el lado posterior vamos a observar que aquí tenemos al surco medio posterior. Bueno, eso sería todo. Gracias.